Hoy vamos a desglosar un caso judicial que, la verdad, parece una contradicción. Es una de esas historias donde lo más importante no es si alguien cometió un delito o no, sino las reglas del juego, las reglas de la justicia. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una condena ya confirmada y todo sea anulada por completo? O sea, suena ilógico, ¿no? Encuentran a alguien culpable, se confirma la sentencia y de repente, ¡pum!, todo vuelve a cero. Bueno, vamos a desentrañar exactamente cómo puede pasar algo así. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro punto de partida es esta decisión que ven aquí. Es un fallo de la Corte Suprema de Perú, o sea, la máxima autoridad judicial del país. Y este documento, este recurso de nulidad, fue lo que le dio un giro de 180 grados a un caso que, la verdad, ya parecía cosa juzgada. Y aquí viene el giro de la trama, y es uno bueno. La Corte Suprema no dijo, esta persona es inocente. No. Lo que dijo es que la sentencia era nula. ¿Y por qué? No porque no hubiera pruebas del delito, sino por un error garrafal en el proceso judicial. Este detalle, créanme, es la clave para entender absolutamente todo lo que sigue. Ok, para entender por qué el proceso falló, primero tenemos que entender el delito original. O sea, retrocedamos un poco. ¿Qué fue lo que hizo exactamente esta persona para meterse en este lío? A ver, el plan era bastante astuto, hay que decirlo. Primero, falsificaron documentos, específicamente recibos y declaraciones de impuestos municipales de un terreno. ¿Para qué? Bueno, con esos papeles falsos se fueron a una notaría para iniciar un proceso legal. El objetivo final era muy claro, quedarse con un terreno que obviamente no era suyo. Un clásico fraude inmobiliario. Y al principio, pues, todo parecía ir como debía. Se descubrió el fraude, la persona fue a juicio, la encontraron culpable y ¡zas! Le dieron una sentencia de 4 años de prisión suspendida. En ese momento, cualquiera hubiera dicho, caso cerrado. Pero aquí es donde la historia da un giro total. Obviamente la defensa apeló la sentencia, pero, y esto es clave, no lo hicieron diciendo mi cliente es inocente. No, se aferraron a un detalle técnico, un argumento legal súper específico que, al final, se convirtió en el corazón de todo el asunto. Y la pregunta que lo cambió todo fue esta. ¿Los documentos falsificados eran públicos o eran privados? Sé que puede sonar como un detalle sin importancia, pero en derecho, estas definiciones lo son todo. La defensa dijo, un momento. El tribunal nunca se molestó en definir si estos papeles eran una cosa u otra. Y uno podría preguntarse, ¿y qué más da si eran públicos o privados? Bueno, importa y mucho. Miren la diferencia en las penas. Según la ley peruana, si falsificas un documento público, te enfrentas a una pena de hasta 10 años de cárcel. Pero si es uno privado, la pena máxima es de 4. O sea, no era un tecnicismo. Era la diferencia entre una sentencia potencialmente mucho más grave y una más leve. La cosa era seria. Y justo aquí es donde encontramos la grieta, la falla en el sistema. El tribunal que vio la apelación tenía la obligación legal de responder ese argumento de la defensa. No era opcional, era parte fundamental de su trabajo. La defensa, al llegar a la Corte Suprema, fue súper directa. Básicamente dijeron, oigan, nosotros planteamos este punto clave, y el tribunal anterior simplemente lo ignoró. O sea, lo pusieron sobre la mesa, pero nunca les dieron una respuesta con fundamentos. Y este es el punto de quiebre. En los papeles del juicio se ve que la Corte de Apelaciones mencionó el argumento. Sí, lo mencionó al principio, como quien resume los hechos. Pero a la hora de la verdad, al momento de tomar su decisión, nada. Silencio absoluto. O sea, ni analizaron ni decidieron si los documentos eran públicos o privados. Simplemente confirmaron la condena y ya. Dejaron esa pieza clave del rompecabezas sin resolver. Todo esto nos lleva a un principio legal que es importantísimo, la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué significa eso? Sencillo, no basta con que un juez diga culpable o inocente. Tiene que explicar por qué. Tiene que dar sus razones, basándose en la ley y en las pruebas. Es la garantía que tenemos todos para que las decisiones no sean, arbitrarias. La analogía del fútbol es perfecta. Imagínense que el árbitro cobra un penal, pero cuando le preguntan por qué, se encoge de hombros y dice, porque sí, sería un escándalo.
No puede solo señalar el punto y ya, tiene que explicar qué regla se rompió. Bueno, en la justicia es exactamente igual. Esa explicación no es un favor, es una obligación. Si no existe, el proceso simplemente no es justo. Entonces, con este argumento tan claro y contundente, el caso llegó hasta la última instancia, la Corte Suprema. Y la gran pregunta en el aire era, ¿qué iban a hacer ellos con esta falla tan evidente en el proceso? Y lo que hizo la Corte Suprema fue, la verdad, muy prolijo. No se pusieron a discutir de nuevo si la persona era culpable o no. Para nada. Su foco estuvo 100% en el procedimiento. Y su conclusión fue tajante. El tribunal anterior había violado un derecho fundamental, el derecho a que te expliquen por qué te condenan. Y su fallo fue, miren, clarísimo. 1. Anularon la sentencia anterior, borrón y cuenta nueva. 2. Ordenaron que un nuevo grupo de jueces, otros totalmente distintos, volvieran a ver el caso. Y 3. Devolvieron todo el expediente para que, esta vez sí, se hicieran las cosas como se debe. Y por favor, quedémonos con esta idea, que es la más importante de todas. La Corte Suprema no dijo esta persona es inocente. Lo que hizo fue algo mucho más profundo. Defendió la integridad de todo el sistema. El mensaje fue, básicamente, no nos importa si es culpable o inocente. Lo que nos importa es que el camino para llegar a esa conclusión sea impecable. Es, en resumen, una defensa de las reglas del juego. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta a lo que parece un simple tecnicismo legal? Bueno, porque este tecnicismo en realidad nos muestra algo mucho más grande, algo fundamental sobre cómo tiene que funcionar la justicia para que la gente confíe en ella. De hecho, la propia Corte Suprema lo pone en palabras perfectas en su fallo. Dice que el tener una decisión bien explicada, bien motivada, no es un favor que hace el juez, es un derecho fundamental de todos. Es lo que nos asegura que las decisiones se toman con la cabeza y con la ley en la mano, y no por un simple capricho. Y esa es la gran lección de este caso. Muchas veces nos obsesionamos con el resultado final, culpable o inocente. Pero esta historia nos recuerda algo clave. Un resultado justo solo puede venir de un proceso justo. El cómo se hacen las cosas en la justicia es tan pero tan importante como el qué se decide al final. Y esto nos deja pensando, ¿no? Explicar una sentencia es una de esas reglas invisibles que sostienen toda la estructura y nos hace preguntarnos, ¿qué otras reglas como esta existen? ¿Qué otros mecanismos que a veces ni notamos están ahí para asegurar que la justicia no solo se haga, sino que de verdad sintamos que se está haciendo? Es una pregunta que sin duda da para mucho.